Ajá. Ajá es el nombre que los arqueólogos dan al primer faraón del Egipto unificado, el hombre que, según la tradición, fusionó el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino alrededor del año 3100 a.C., y cuya muerte fue registrada por el historiador greco-egipcio Manetón más de 2700 años después del hecho. Según Manetón, Ajá fue arrastrado por un hipopótamo durante una cacería y muerto en el acto. Esta no es una muerte cualquiera para un rey. En la religión egipcia, el hipopótamo era una manifestación del dios Seth, la encarnación del caos y la destrucción, el eterno enemigo del orden cósmico que representaba el faraón. Que el primer rey de Egipto muriera devorado por el símbolo del caos era, para los egipcios que lo escuchaban siglos después, algo que rozaba la tragedia cósmica. No hay evidencia arqueológica que confirme esta historia, ningún jeroglífico contemporáneo que describa la cacería, ningún papiro que detalle las circunstancias, y es completamente posible que Manetón estuviera transmitiendo una leyenda más que un hecho. Lo que sí tenemos son sus tumbas en Abidos, donde el registro físico cuenta una historia diferente, pero igualmente perturbadora. Más de 30 individuos fueron enterrados simultáneamente con Aja, sirvientes, artesanos y miembros de la corte que acompañaron a su rey al otro mundo sin tener voz en el asunto. La arena roja de Abidos guarda esos esqueletos en posición comprimida, testigos mudos de una era en la que la vida humana era tan prescindible como la de un objeto funerario. Yer fue el tercer faraón de la dinastía primera, y aunque la causa de su propia muerte es completamente desconocida, lo que su tumba en Abidos revela sobre cómo morían las personas a su alrededor es uno de los registros más escalofriantes de violencia ritual en toda la historia antigua. Cuando los arqueólogos excavaron su complejo funerario a finales del siglo XIX y principios del XX, encontraron más de 300 enterramientos subsidiarios, cuerpos de hombres y mujeres de la corte, artesanos especializados y sirvientes, todos depositados en el momento exacto del entierro del rey. El análisis de los esqueletos sugiere que al menos una parte de estos individuos no murió de forma natural antes de la ceremonia, sino que fue ejecutada o sacrificada directamente para acompañar al faraón. La imagen que emerge es la de una cámara subterránea de ladrillo crudo, oscura y comprimida, donde hileras de cuerpos fueron colocados en posición fetal alrededor de la tumba central. El silencio interrumpido solo por el sonido de la tierra siendo sellada sobre ellos. La ironía histórica es que siglos después, durante el Imperio Medio, los egipcios de una era completamente diferente, reconvirtieron la tumba de Yer en un santuario de Osiris, convencidos de que ahí estaba enterrado el propio dios de los muertos. La tumba de un rey que mandó matar a 300 personas para su funeral se convirtió en lugar de peregrinación sagrada. Yer representa el momento más extremo de una práctica que Egipto abandonaría gradualmente durante las dinastías 2 y 3, reemplazando los sacrificios humanos con figurillas de madera y cerámica llamadas shaptis, una de las transiciones culturales más silenciosas y significativas de la historia antigua. Sekenenretao II. Sekenenretao II gobernó Tebas alrededor del año 1555 a.C. durante la ocupación hicsa del norte de Egipto, y su momia es la evidencia forense más dramática de muerte violenta en 3000 años de historia faraónica. Cuando los primeros egipólogos la examinaron en el siglo XIX, encontraron un cráneo destrozado de forma obviamente traumática, pero no fue hasta 2021, cuando un equipo de investigadores publicó en la revista Frontiers in Medicine los resultados de una tomografía computarizada detallada, que la historia completa emergió con una claridad aterradora. Las imágenes de TC revelaron al menos 5 heridas distintas en el cráneo, cada una producida por un arma diferente. Una hacha de combate de tipo Ixo que dejó una fractura rectangular característica, una lanza, un puñal y posiblemente una maza. Lo que hace esta muerte especialmente brutal no es solo la cantidad de heridas, sino su distribución, todas concentradas en la mitad izquierda del cráneo, desde ángulos múltiples y simultáneos, lo que indica que Sekenenre fue rodeado por varios atacantes al mismo tiempo. Más revelador aún, el análisis sugiere que tenía los brazos atados detrás de la espalda cuando lo golpearon. Fue ejecutado o asesinado mientras estaba completamente inmovilizado, incapaz de defenderse.
y su cuerpo no llegó intacto al embalsamador. La momia muestra signos de descomposición previa al proceso funerario. El cerebro no fue extraído con los instrumentos habituales, y los vendajes son toscos y apresurados comparados con los de otros faraones de su época, lo que indica que murió lejos de Tebas, probablemente en el campo de batalla o durante una campaña, y tardó días en llegar a la capital con el calor del verano egipcio acelerando el deterioro. Seqenenre. Tao II es considerado el primer mártir documentado de la guerra de liberación egipcia contra los Hyksos. Su hijo Kamose continuó la lucha, y su nieto Ahmose primero finalmente expulsó a los invasores y fundó el Imperio Nuevo, construyendo el mayor Egipto de la historia sobre la sangre y los huesos fracturados de este rey. Ahmose I. Ahmose I es el faraón que terminó lo que su abuelo Seqenenre comenzó. Expulsó a los Hyksos, reunificó Egipto y fundó la dinastía 18 y el Imperio Nuevo alrededor del año 1550 a.C., pero murió aproximadamente a los 35 años, una edad sorprendentemente temprana para alguien que logró tanto, y el análisis de su momia publicado en el mismo estudio de 2021 que reveló los detalles de la muerte de Seqenenre mostró un cuerpo que había pagado un precio físico enorme por sus conquistas. La tomografía computarizada reveló escoliosis severa en su columna vertebral, una curvatura lateral pronunciada que habría causado dolor crónico considerable desde joven, especialmente al montar en los carros de guerra, que eran la tecnología militar decisiva de su era. Junto con la escoliosis, el análisis mostró artritis extensa en múltiples articulaciones, y lo que los investigadores interpretan como lesiones óseas compatibles con caídas repetidas, posiblemente relacionadas con epilepsia, aunque este diagnóstico es indirecto y debe tomarse con cautela. La imagen que surge es la de un hombre joven con un cuerpo deteriorado más allá de sus años, gobernando el Egipto que había liberado con la columna torcida y las articulaciones inflamadas de décadas de campaña militar intensa. Murió alrededor del 1525 a.C. y fue enterrado en Dra Abu el Naga, pero su momia fue posteriormente trasladada al escondrijo real de Deir el-Bahari para protegerla de los saqueadores. Una ironía tranquila: el hombre que restauró el orden en Egipto tuvo que ser escondido 2 veces para sobrevivir a la historia. Tutmosis II. Tutmosis II fue el esposo de Hatshepsut y faraón de la dinastía 18, y su momia es una de las más físicamente perturbadoras del Imperio Nuevo, no por heridas de guerra, sino por la evidencia de una enfermedad crónica y debilitante que lo marcó desde joven. La piel momificada de su cuerpo está cubierta de cicatrices y lesiones que los análisis modernos atribuyen a una condición cutánea severa, posiblemente una forma grave de sarna, éczema crónico o una enfermedad de la piel no identificada que dejó marcas irregulares oscuras sobre toda su superficie corporal. Murió probablemente entre los 30 y los 40 años, lo que lo convierte en uno de los faraones de reinado más corto de su dinastía, y la hipótesis más aceptada es que una combinación de enfermedad crónica de la piel con una posible infección secundaria fue la causa de su muerte. Lo que hace su caso históricamente interesante es el contraste entre su debilidad física documentada y las representaciones oficiales que lo muestran como el faraón guerrero idealizado, con corona de doble pluma y musculatura heroica en los muros de los templos. La propaganda real egipcia funcionaba exactamente igual independientemente de cuánto se pareciera a la realidad. La debilidad de Tutmosis II dejó un vacío de poder que su esposa Hatshepsut llenó progresivamente durante su vida, asumiendo funciones de gobierno que normalmente correspondían al faraón, lo que preparó el terreno para que, tras la muerte de su marido, se convirtiera en una de las pocas mujeres faraón de toda la historia egipcia, Hatshepsut. Hatshepsut gobernó Egipto durante más de 20 años disfrazada iconográficamente de hombre, con barba postiza y nombres masculinos en los cartuchos reales, y su muerte fue un misterio sin resolver durante décadas hasta que en 2007 la egiptóloga Zahi Hawass anunció uno de los hallazgos forenses más elegantes de la arqueología moderna. La momia, conocida como KV60-A, encontrada en una tumba del Valle de los Reyes y durante largo tiempo ignorada como irrelevante, resultó ser la de Hatshepsut, identificada mediante un método que parece salido de una novela policíaca. Una caja de madera con su nombre contenía un molar extraído,
y ese molar encajó perfectamente en el hueco dental de la momia KV60-A, como una llave en su cerradura. El análisis de la momia reveló que murió entre los 45 y los 60 años, probablemente de cáncer de huesos o cáncer de piel, que se había extendido al esqueleto, combinado con diabetes tipo 2 y artritis severa. Pero la parte más perturbadora de la historia es lo que encontraron en su colección personal. Investigadores de la Universidad de Bonn identificaron en 2011 que un frasco de loción que formaba parte de sus pertenencias contenía una sustancia altamente cancerígena, específicamente una combinación de benceno y un compuesto de alquitrán que en aquella época se usaba para tratar el eczema y las enfermedades de la piel. Hatshepsut aplicó repetidamente durante años una crema medicinal que estaba literalmente causándole cáncer, sin ninguna posibilidad de saberlo. Una de las mujeres más poderosas de la historia antigua murió envenenada lentamente por su propio botiquín. Su hijastro Tutmosis III, con quien había compartido el trono, intentó borrarla sistemáticamente de la historia después de su muerte, destruyendo o cubriendo sus imágenes en templos y monumentos, un acto que durante siglos llevó a los historiadores a creer que simplemente nunca había existido. Amenhotep III. Amenhotep III, conocido como el Faraón Sol, reinó durante casi 40 años en el apogeo absoluto del Imperio Nuevo y murió alrededor del año 1353 a.C., con un cuerpo devastado por décadas de exceso, a una edad de aproximadamente 50 años, que en el contexto de la época era ya una vejez considerable. Su momia es una de las más deterioradas del Imperio Nuevo, en parte por el saqueo y en parte por las condiciones de almacenamiento a lo largo de los siglos, pero los análisis disponibles muestran una boca en estado catastrófico, dientes completamente destruidos por abscesos múltiples y caries avanzadas, infecciones crónicas que en la era anterior a los antibióticos constituían una amenaza vital constante. La hipótesis más aceptada es que murió de sepsis, derivada de estas infecciones dentales, posiblemente combinada con las complicaciones cardiovasculares de la obesidad severa, que sus representaciones tardías parecen documentar, aunque hay que ser cautelosos con interpretar el arte egipcio como documento médico literal. Hay evidencia indirecta de su sufrimiento en los últimos años en el archivo de Amarna, una colección de tablillas de arcilla con correspondencia diplomática en cuneiforme. Varias cartas incluyen solicitudes a reyes extranjeros de estatuas de dioses conocidos por sus poderes curativos, lo que sugiere que hacia el final de su reinado Amenhotep buscaba desesperadamente alivio para una enfermedad que lo estaba consumiendo. Este mismo hombre había registrado en escarabeos conmemorativos haber cazado 102 leones durante sus primeros 10 años de reinado, había acumulado cientos de esposas secundarias y había construido los colosos de Memnón, 2 estatuas de 18 metros de altura que aún se yerguen en la ribera occidental de Tebas. La distancia entre esa escala de poder y un hombre con la mandíbula podrida rezando a dioses extranjeros por un poco de alivio es una de las imágenes más reveladoras de toda la historia faraónica. Akenatón. Akenatón, el faraón hereje que intentó reemplazar el panteón egipcio completo con el culto monoteísta de Atón, el disco solar, desapareció del registro histórico de forma abrupta alrededor del año 17 de su reinado, en torno al 1336 a.C., sin dejar momia identificada con certeza, sin inscripción que documente su muerte y sin causa conocida. Es uno de los grandes misterios de la egiptología. La momia encontrada en la tumba KV55 del Valle de los Reyes fue durante décadas el principal candidato a ser sus restos, y el análisis de ADN realizado en 2010 por el equipo de Zahi Hawass confirmó que el individuo de KV55 era el padre biológico de Tutankamón, lo cual es consistente con la identidad de Akenatón, pero existe un problema. La edad estimada de la momia en el momento de la muerte, entre 25 y 35 años, es difícil de reconciliar con un reinado de al menos 17 años que comenzó cuando Akenatón ya era adulto. Las teorías sobre su muerte son múltiples, y ninguna es definitiva. Asesinato por la élite sacerdotal del dios Amón, cuyo poder y riqueza destruyó con su reforma religiosa, enfermedad progresiva,
el síndrome de Marfan, basado en las representaciones artísticas que muestran su cuerpo inusualmente alargado con caderas anchas y extremidades elongadas, o simplemente muerte natural de causas desconocidas. Lo que sí sucedió después de su muerte fue sistemático y deliberado. Su ciudad capital, Amarna, fue abandonada y sus piedras reutilizadas en otros proyectos. Su nombre fue borrado de los monumentos con el mismo celo con el que él había borrado el nombre de Amón, y fue eliminado de las listas reales oficiales como si nunca hubiera existido. Fue redescubierto por la arqueología moderna en el siglo XIX, más de 3000 años después de que el polvo del desierto cubriera los últimos vestigios de su ciudad. Fue el primero en la historia documentada en imponer el monoteísmo de Estado, y posiblemente el primero en pagar las consecuencias políticas de hacerlo. Tutankamón. Tutankamón es el faraón más famoso del mundo entero, un joven que murió a los 19 años alrededor del año 1323 a.C., y cuya tumba casi intacta, descubierta por Howard Carter en 1922, generó décadas de especulación sobre maldiciones, venenos y conspiraciones. El análisis de ADN realizado en 2010 reemplazó toda esa especulación con algo mucho más trágico. Tutankamón era hijo de Akenatón y de una de sus propias hermanas, el resultado de un matrimonio entre hermanos que acumuló una carga genética catastrófica en un solo individuo. Su cuerpo era un inventario de problemas físicos: pie sambo severo en el pie izquierdo, necrosis avascular en varios huesos del pie, que es esencialmente la muerte progresiva del tejido óseo por falta de irrigación sanguínea, y 4 cepas distintas del parásito Plasmodium falciparum, causante de la malaria más letal, todas presentes simultáneamente en su ADN. El hallazgo de 130 bastones en su tumba, más que en cualquier otro contexto funerario del Imperio Nuevo, confirma que estos objetos no eran simbólicos sino funcionales. Era un joven rey que no podía caminar sin apoyo. Una fractura en su rodilla izquierda, encontrada en estado de curación parcial en el momento de su muerte, sugiere que cayó poco antes de morir, posiblemente a causa del pie deforme, y que la fractura se infectó o desencadenó una crisis en un sistema inmunitario ya completamente comprometido por la consanguinidad y la carga parasitaria. El agujero en su cráneo, que durante décadas alimentó teorías de asesinato, fue producido post-mortem durante el proceso de embalsamamiento, y el análisis forense descartó el homicidio con suficiente solidez como para que sea hoy la posición mayoritaria entre los especialistas. Tutankamón no fue asesinado, murió siendo un adolescente atrapado en un cuerpo destruido por la genética, caminando con bastones de madera dorada sobre huesos que se deshacían lentamente desde adentro. Ay fue el sucesor de Tutankamón, posiblemente su bisabuelo o un pariente mayor de la corte, y ascendió al trono con una edad que los investigadores estiman en más de 70 años, lo que convierte su reinado de 4 años en una supervivencia biológica notable para cualquier era, pero especialmente para el antiguo Egipto, donde la esperanza de vida promedio rondaba los 35 o 40 años. Murió alrededor del año 1319 a.C. de causas naturales, probablemente simplemente de vejez avanzada, sin evidencia de muerte violenta en sus restos. Pero su historia es mucho más oscura de lo que esa muerte tranquila sugiere. Existe evidencia circunstancial de que Ay presionó o forzó a Angesenamón, la viuda de Tutankamón, a casarse con él para legitimarse como faraón, y la joven reina dejó constancia desesperada de esa situación. Una carta en cuneiforme dirigida al rey hitita Suppiluliuma I, descubierta en el archivo diplomático hitita, en la que una reina egipcia sin nombre le pide que le envíe uno de sus hijos para casarse con él, porque no quiere tomar como esposo a su propio sirviente. El rey hitita envió a su hijo Sanansa hacia Egipto. El príncipe fue asesinado en el camino, en circunstancias que nunca fueron aclaradas oficialmente, pero que Suppiluliuma atribuyó a los egipcios, lo que desencadenó una guerra entre ambos imperios. Ay gobernó 4 años y luego murió en su cama, probablemente rodeado de todo el lujo de la corte más rica del mundo antiguo. Su sucesor Horemheb borró su nombre de los monumentos con la misma meticulosidad con la que Ay había borrado el de Akenatón. La rueda del borrado histórico giraba sin detenerse. Ramsés II. Ramsés II, llamado el Grande, es el faraón que más tiempo gobernó Egipto en toda la historia documentada.
66 años en el trono, desde aproximadamente el 1279 hasta el 1213 a.C., y murió en su cama a una edad estimada de 90 años, lo que en el contexto del mundo antiguo lo convertía en un ser casi sobrenatural para sus contemporáneos. En una civilización donde la esperanza de vida promedio era de 35 a 40 años, un hombre de 90 que seguía siendo faraón era algo que escapaba a los marcos conceptuales normales, y los egipcios lo trataron en consecuencia. Fue divinizado en vida, con templos dedicados a su propio culto como dios, mientras todavía respiraba. Su momia, una de las mejor conservadas del Imperio Nuevo y hoy en el Museo Egipcio del Cairo, revela el precio físico de esa longevidad extraordinaria: artritis severa que habría hecho cada movimiento doloroso en sus últimas décadas, arteriosclerosis avanzada con arterias que comenzaban a calcificarse, y una infección dental que habría causado dolor crónico intenso en los últimos años. Sobrevivió a 12 de sus hijos mayores, en un total documentado de más de 100 hijos, lo que significa que vio morir a generaciones enteras de su propia descendencia, enterrando príncipes y princesas mientras él seguía gobernando. Una experiencia para la que ninguna tradición ni ningún dios tiene una respuesta satisfactoria. El análisis de su cabello confirmó el uso de henna para teñirlo de rojo. Incluso después de muerto, fue preparado con los tintes que había usado en vida, preservando la imagen del poder hasta el último detalle. Fue el faraón que firmó con los hititas el primer tratado de paz internacional del que tenemos registro escrito, alrededor del 1259 a.C., y murió de vejez natural más de 40 años después, algo que los grandes guerreros de la antigüedad raramente lograban. Merneptah. Merneptah heredó el trono de su padre Ramsés II a una edad de aproximadamente 60 años, después de haber visto morir a todos sus hermanos mayores antes de que su extraordinariamente longevo padre finalmente falleciera, y murió alrededor del año 1203 a.C., de lo que los análisis modernos identifican como enfermedad cardiovascular severa. Su momia presenta arteriosclerosis en un estado tan avanzado que los investigadores que la examinaron describieron las arterias como calcificadas hasta el punto en que habrían sido visibles y palpables bajo la piel, como tubos rígidos, una condición que en términos modernos habría requerido intervención quirúrgica inmediata y que en la antigüedad simplemente iba consumiendo al individuo hasta que el corazón fallaba. Murió gobernando bajo una presión militar enorme. Su reinado fue marcado por las invasiones de los llamados pueblos del mar, una ola migratoria de grupos mediterráneos que atacaron sistemáticamente las costas y fronteras del Egipto de finales del Imperio Nuevo, y por conflictos continuos en Canaán y Libia. Es históricamente famoso por una razón que él nunca podría haber previsto. La estela de Merneptah, fechada alrededor del 1208 a.C., contiene la frase «Israel está arrasado, su semilla no existe», que constituye la primera mención del nombre Israel en cualquier documento fuera de la Biblia, en todo el registro arqueológico humano, convirtiendo a Merneptah en una figura involuntariamente central en la historia de las religiones monoteístas. Hay quienes proponen que fue el faraón del Éxodo bíblico, pero la mayoría de los investigadores considera esta identificación improbable o imposible de confirmar con la evidencia disponible. Murió viejo, agotado y con las arterias literalmente petrificadas, mientras su reino comenzaba su declive irreversible. Ramsés III. Ramsés III es el último gran faraón del Imperio Nuevo. Gobernó la dinastía 20 y murió alrededor del año 1155 a.C. en una conspiración palaciega que involucró a su propia esposa, y fue confirmada por la ciencia forense 3000 años después del crimen. El análisis de su momia, publicado en 2012 en el British Medical Journal, reveló una herida en el cuello que había sido cuidadosamente ocultada durante el proceso de embalsamamiento. Alguien le había cortado la garganta tan profundamente que le seccionaron la tráquea, las arterias carótidas y los músculos del cuello hasta casi alcanzar la columna vertebral, una herida que habría causado la muerte en segundos. Para ocultar esta evidencia, los embalsamadores cubrieron el corte con vendajes de lino y colocaron sobre el cuello un collar de Horus de amuletos protectores, una forma de esconder el asesinato bajo la apariencia de una práctica ritual ordinaria. La conspiración está documentada en el llamado Papiro del Harén,
un texto judicial del mismo periodo que describe cómo la esposa secundaria del rey, llamada Tille, organizó un golpe para colocar a su hijo Pentáuer en el trono, reclutando a generales, funcionarios del palacio y mujeres del harén real en el plan. El análisis de ADN de una momia anónima encontrada con los restos de Ramsés III confirmó que era un hijo varón suyo, y el detalle del enterramiento lo identifica casi con certeza como Pentáuer. El cuerpo estaba envuelto en piel de cabra ritual, una señal inequívoca de entierro sin honores, de alguien enterrado como maldito. La conspiración fue exitosa en el asesinato, pero no en la sucesión. Ramsés IV, otro hijo del rey, tomó el poder. Tille y sus cómplices fueron juzgados y ejecutados. Ramsés III murió con la garganta abierta y una máscara de oro sobre la cara, el secreto bien guardado bajo el vendaje de lino durante 30 siglos. Sheshonq I. Sheshonq I fue el fundador de la dinastía 22, de origen libio, y es el único faraón cuya existencia es confirmada simultáneamente por 3 tradiciones documentales completamente independientes: las inscripciones egipcias en el templo de Karnak, los anales asirios y la Biblia hebrea, donde aparece como Sisac, el rey que saqueó el templo de Salomón en Jerusalén durante el reinado de Roboam, alrededor del 925 a.C., un evento descrito en el primer libro de los Reyes. Murió alrededor de ese mismo año de causas desconocidas, probablemente vejez, aproximadamente un año después de su campaña en Canaán, sin análisis extenso de sus restos disponible para precisar más. Pero su historia tiene una dimensión arqueológica que merece atención. Su tumba fue descubierta en Tanis en 1939 por el arqueólogo francés Pierre Montet, casi simultáneamente con la invasión alemana de Francia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que eclipsó completamente el hallazgo en la conciencia pública mundial. La tumba contenía joyas de oro masivas, incluyendo una máscara funeraria de plata y oro de una elaboración que rivalizaba con la de Tutankamón, pectorales de lapislázuli, brazaletes con incrustaciones de cornalina y toda la parafernalia funeraria de un gran rey. Sheshonq I es prácticamente desconocido para el público general, mientras Tutankamón es una marca global, una inequidad histórica producida puramente por el accidente del momento del descubrimiento. Murió como lo que era, un rey de origen extranjero que logró lo suficiente para que 3 civilizaciones distintas recordaran su nombre, aunque la posteridad no fue igualmente generosa con todas. Taharqa. Taharqa fue el faraón de la dinastía 25, de origen nubio o cushita, y gobernó simultáneamente Egipto y el reino de Kush, en un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el corazón del África subsahariana, uno de los territorios más extensos que ningún faraón había controlado. No murió en batalla, sino de causas naturales en Nubia, alrededor del año 664 a.C., al sur, donde se había retirado después de que el rey asirio Asarjadón conquistara Menfis y Tebas en invasiones sucesivas, seguido de Asurbanipal, que completó la ocupación asiria de Egipto. Sus últimos años fueron de exilio en su tierra natal cushita, habiendo perdido el reino que su línea familiar había gobernado durante décadas, una derrota política de proporciones enormes, aunque su muerte fuera físicamente tranquila. Es mencionado en la Biblia como Tirhaka, rey de Etiopía, en el segundo libro de los Reyes, donde marcha en auxilio de Ezequías de Judá, contra el rey asirio Sennacherib, aunque la cronología exacta de este episodio genera debates entre los investigadores. Su pirámide en Nuri, en el Sudán actual, es la más grande del cementerio real nubio, con paredes subterráneas cubiertas de textos del Libro de los Muertos, y se yergue hoy en el desierto como un monumento a la ironía. El faraón más poderoso en extensión territorial de su época está enterrado como exiliado en su propia tierra natal, mientras Egipto, el reino que no pudo conservar, seguía existiendo sin él. Nectanebo II. Nectanebo II es el último faraón nativo de Egipto, el último hombre nacido en el Valle del Nilo, que gobernó el país como rey independiente antes de que 3000 años de soberanía faraónica llegaran a su fin, y su muerte es un misterio absoluto, porque simplemente desapareció. En el año 343 a.C., el rey persa Artajerjes III
Invadió con un ejército que las fuentes griegas cifran en 300.000 soldados. Una cifra probablemente exagerada, pero que señala una fuerza abrumadora. Y Nectanebo II huyó hacia el sur, hacia Nubia, abandonando Egipto a los persas. Después de esa huida, deja de aparecer en cualquier registro histórico. No hay tumba identificada, no hay relato de su muerte, no hay fecha, no hay circunstancia. Simplemente se desvanece en el silencio del sur. La tradición griega posterior lo reinventó en el Romance de Alejandro, una obra de ficción, como el padre biológico secreto de Alejandro Magno. Según esta leyenda, Nectanebo huyó a Macedonia disfrazado de profeta y sedujo a la reina Olimpia, convirtiéndose así en el padre del conquistador que acabaría tomando Persia. Es literatura, no historia, pero revela la fascinación griega por conectar a su héroe con la última potencia del Egipto independiente. Su sarcófago de granito negro fue encontrado en Alejandría siglos después, reutilizado como baño público por los habitantes de la ciudad, vaciado de cualquier momia o reliquia, convertido en una pileta. El contenedor funerario del último faraón egipcio como objeto sanitario para el uso cotidiano de una ciudad cosmopolita es una metáfora casi demasiado perfecta del final de una era de 3000 años. Ptolomeo IV, Filopator. Ptolomeo IV, Filopator gobernó Egipto entre aproximadamente el 221 y el 204 a.C., y su nombre oficial significaba el que ama a su padre, una declaración de piedad filial que contrasta notablemente con el hecho de que probablemente mandó asesinar a su propia madre Berenice II al inicio de su reinado, o al menos lo permitió. Murió en circunstancias sospechosas, posiblemente envenenado por sus propios ministros Sosibios y Agatocles, dos funcionarios que habían dominado la política real durante todo su reinado mientras el rey dedicaba su tiempo a las fiestas, al vino, a la escritura de tragedias y a la devoción al culto de Dioniso. La historia de su muerte tiene una dimensión especialmente grotesca. Sosibios y Agatocles ocultaron su fallecimiento durante meses, continuando a gobernar en nombre de un rey ya cadáver mientras manipulaban la sucesión para asegurarse el control sobre el niño de 5 años que sería Ptolomeo V. La fuente principal para estos eventos es el historiador griego Polibio, parcialmente contemporáneo, quien describe el periodo de gobierno post-mortem por engaño con indignación considerable. El reinado de Ptolomeo IV tuvo un episodio de grandeza militar real. La batalla de Rafia en el 217 a.C., donde derrotó a Antíoco III de Siria en una de las batallas de elefantes más grandes de la antigüedad, con más de 100 elefantes de guerra por bando. Pero esa victoria tuvo una consecuencia que él nunca anticipó. Para ganarla, tuvo que armar y entrenar a soldados egipcios nativos, que hasta entonces habían sido excluidos del ejército, y esos soldados recién empoderados iniciaron un proceso de resistencia interna que desestabilizó el reino tolemaico durante generaciones. Murió como vivió, rodeado de personas que lo traicionaban mientras él miraba en otra dirección. Cleopatra VII. Cleopatra VII murió el 12 de agosto del año 30 a.C., a los 39 años, y fue la última faraona, la última gobernante ptolemaica y la última soberana de un Egipto independiente hasta el siglo XX. Su muerte es la más famosa de todos los faraones y posiblemente la más malentendida. La imagen de la serpiente, un áspid o cobra escondida en una cesta de higos, fue transmitida por Plutarco, que escribió más de 100 años después del evento y nunca estuvo en Alejandría, y la evidencia física es prácticamente inexistente. No se encontró serpiente, no hay marcas claras de mordedura en la momia, porque no hay momia, y las descripciones de las marcas en su cuerpo son vagas y ambiguas. Investigadores modernos, incluyendo a la historiadora alemana Christoph Schäfer, en un estudio de 2010, argumentan que lo más probable es que muriera de una mezcla de venenos de acción rápida, posiblemente cicuta, acónito y opio combinados, una práctica conocida en la corte tolemaica para garantizar una muerte rápida, relativamente indolora y sin los espasmos o la desfiguración que producía el veneno de serpiente. Sea cual sea el método, la decisión de morir fue completamente suya y completamente deliberada. Octavio, el futuro Augusto, la necesitaba viva para exhibirla en su triunfo en Roma, el desfile ritual de victorias donde los prisioneros capturados eran mostrados al pueblo romano antes de ser ejecutados,
y había tomado medidas activas para evitar que se suicidara. Fracasó. Cleopatra fue la única gobernante tolemaica que aprendió a hablar egipcio en 300 años de dinastía griega gobernando Egipto. Usó la religión y la lengua de sus súbditos como herramientas políticas de legitimación, mientras todos sus antecesores gobernaron sin hablar la lengua del país que dominaban, y murió exactamente como quiso, privando a su captor del trofeo final. Con ella se cerró el último capítulo de 3000 años de historia faraónica. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.